.mx, también pues a quienes nos están sintonizando como cada tarde y nos están viendo y escuchando por la señal de internet, pues también les mandamos un cordial saludo en este jueves ya 24 de julio. Yo soy Gloria Frías y con gusto te invito a que te quedes con nosotros. Hoy vamos a tocar temas ciudadanos aquí en la revista de Magazine, porque quisimos también, tocar este tema, traerlo aquí a la mesa, donde también tú puedas participar, más aún si eres usuario del transporte público. Estaremos hablando el día de hoy sobre las mejoras o lo que le falta, de acuerdo a tu punto de vista como usuario, al transporte público, ¿no? Aquí en nuestra ciudad, cómo nos estamos moviendo en esta área del transporte público, cómo has visto, pues si has visto mejoras en el transporte público desde que se han dado varias indicaciones a las empresas del transporte, como ha visto también esta nueva línea que pusieron, el transporte seguro, ¿verdad? A ver también cómo la calificas. Ojalá nos puedas enriquecer con tu comentario, con tu punto de vista del programa, y por supuesto tendremos aquí un invitado que en un momento más se los voy a presentar, pero antes, como todas las tardes aquí en el programa de Magazine, tenemos sabios consejos que compartirte para abrir el programa, y hoy tenemos tips de lectura como todos los jueves con la maestra Arely Joan, docente de preparatorias y universidades, y siempre nos tiene pues una información que compartir ahora en materia de cultura, en este caso de lectura como tal. Vamos a escucharla y regresamos ya para entrar al tema que nos ocupa el día de hoy. Alimenta y ejercita tu cerebro a través de las letras y la lectura. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. Como maestra de literatura me enfrento a la dificultad de tener el tino de recomendar a los alumnos lecturas que les gusten o que mínimo les ocasionen algún interés. Así es común caer en el dilema sobre si fomentar más a los clásicos o a la nueva literatura, por denominarla de alguna forma. Y me encuentro con que cada vez más es difícil transmitir el aprecio por la literatura clásica, al menos de forma masiva. Sin embargo, los mismos estudiantes de todos los niveles me han enseñado que no solo leer las fuentes directas o la obra de un autor es la única forma de llegarles, pues aunque les cueste trabajo leerlo y valorar lo que ellos escriben, eso no implica que no les atraiga saber sobre sus vidas. Por ejemplo, quizá actualmente solo una minoría de adolescentes o adultos jóvenes valoren la poesía de Octavio Paz, o los escritos del expresidiario José Revueltas, o en otro tenor la poesía de Efraín Huerta, escritores mexicanos que, por cierto, este año celebran el centenario de su natalicio. Y si bien no necesariamente divulgaremos entre nosotros sus ensayos, sus novelas o poemarios, podríamos leer o releer biografías, artículos de opinión, reseñas, crónicas, críticas y hasta noticias sobre ellos. ¿Qué te parece? Soy Arely Ramírez y mi Facebook es Arely Joan. Me gustaría que me contactes dando tus opiniones. Agradecemos a la maestra Arely Joan, como siempre, los jueves aquí con consejos para motivarnos a tener este gusto por la lectura, no nada más nosotros, a tener este gusto en familia por la lectura. Y bueno, son las cápsulas que te presentamos aquí en la revista de Magazine, con consejos para la vida diaria, ahora sí que pues cada día, ¿no? Aquí en el programa de Magazine. Antes, bueno, pues vamos a recordarles los teléfonos de cabina: 31 22 11 90, 36 47 18 83, a través del chat en la página de internet. También recibimos tus comentarios. Tengo el gusto de recibir aquí en la cabina de Radio Mujer al licenciado Óscar Javier Mora Esquivias. Él es director jurídico del transporte público de la Secretaría de Movilidad Jalisco. ¿Cómo está, licenciado? Gracias por venir aquí. Pues muchas gracias a ustedes por tomarnos en cuenta, invitarnos y sobre todo con la oportunidad de poder platicar con esta audiencia tan importante que tienen ustedes sobre las cuestiones del proyecto que tiene el gobierno del estado para la reforma del transporte público. Haciendo una recapitulación a lo que lo que ha sucedido con el transporte público aquí en nuestro estado, recordaremos que se aumentó la tarifa a 7 pesos y después el gobierno en su momento dijo la echó para atrás, ¿no? Sí. Debido a cómo estaban las situaciones que habían pasado en accidentes, en el servicio que estaban dando, en las unidades, y de ahí se quedó en 6. Sí. Bueno, va un poquito más para atrás el tema, porque
Desafortunadamente los jaliscienses y en particular los que habitamos aquí en esta complicada zona conurbada, área conurbada de Guadalajara, vimos cómo se fue deteriorando el poco sistema poco, de transporte colectivo. Hablamos de los camiones, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeño, soy mayor que muchos de aquí en la cabina, en Guadalajara teníamos autobuses que pasaban con una frecuencia establecida más o menos, y tenías paradas cada tanto número de cuadras y tenías unas rutas muy claras, muy marcadas, muy ¿no? marcadas, Sí. sobre las cuales te podías mover en la ciudad. Al paso de los años se fue deteriorando y fueron entrando muchas unidades y ahí se fueron creando nuevas rutas que se sobreponían unas a otras, que hasta la fecha sí están en gran medida. Y esto fue uno de los principales reclamos de todos los ciudadanos que estábamos sobre todo, repito, en el área metropolitana de Guadalajara. Cuando llegamos nosotros a esta administración hace poco más de un año, pues uno de los reclamos era que había que meter la mano fuerte en todo el sistema de transporte colectivo, y bueno, fue uno de los principales compromisos que asumió el gobernador y el secretario de Movilidad, Mauricio Gudiño. Recordarás que hubo una serie de foros donde se tomó en consideración a la ciudadanía para ver qué era lo que de verdad estaba mal y qué también estaba bien, porque digo, que se armaron unas mesas, sí, ¿no? se armaron Donde había mesas de representaciones trabajo, académicas, de todo, ciudadanos, de ciudadanos organizados, no organizados, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, todos tuvieron participación, y después de más de 17,000 propuestas se hizo, modificamos todo lo que tenía que ver con la ley de movilidad, presentamos un proyecto al Congreso del Estado de los Diputados, y bueno, esta ley se publica en agosto. A raíz de que en agosto se publica la ley, se comienzan a dar ciertos pasos para poder modificar el transporte. ¿Y por qué es tan importante lo de la ley? Porque antes de eso teníamos cerca de 30 años con una ley que no había cambiado, había cambiado muy poquito. Y la cuestión aquí era que pues si no se podía cambiar, si no teníamos un marco que nos permitiera pues forzar ese cambio. ¿En qué te basabas? Exactamente, forzar ese cambio que era tan necesario. Uno de los principales problemas que vimos es que en esas rutas que se crearon hay una saturación enorme de camiones, y entonces de estar acostumbrados a llegar a una parada que tenías que caminar 3 o 4 cuadras, pues ahora te acostumbraste como usuario que cada esquina Voy a la pausa y regresamos con más. Hoy estamos hablando de cómo ves el transporte público aquí en la ciudad, qué cambios has visto, y bueno, también estamos aquí en cabina con el licenciado Óscar Javier Mora Esquivias, director jurídico de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad Jalisco, precisamente pues para conocer cómo se está trabajando este proceso de mejoras, que obviamente no son de la noche a la mañana, porque parte de dinero implica también pues una serie de tiempos para establecer y procesos, ¿no? Pero bueno, pues conozcamos como ciudadanos la parte en este caso institucional, pues cómo se están dando las cosas, y también conocer tu opinión también de cómo has visto o qué has notado o qué ves que todavía no se ha mejorado, y que nos puedas compartir aquí a través de los teléfonos de la cabina o a través de mensajes por el chat o por redes sociales. Nos quedamos, licenciado, porque estaba haciendo esta cuestión de cómo venía desde atrás. ¿Cómo lo encontramos? ¿Cómo lo encontramos y cómo entonces empezaron a hacer unas modificaciones, y a partir de agosto se creó ya la ley de movilidad y en papel, la ley de movilidad, y a partir de esa ley se están basando para hacer modificaciones. Para hacer las modificaciones, ¿no? Luego hubo un reglamento general y luego un reglamento específico del transporte público, y a raíz de todo esto es que ya podemos como autoridad poder exigir cumplimientos que antes no eran exigibles. ¿Y qué empezaron a exigir? De entrada, algo de lo que cambia drásticamente es la capacitación de los choferes. Antes de eso exigieron que se bajara la tarifa, ¿verdad? Sí, bueno, la cuestión de la tarifa es una cuestión técnica, es una cuestión que responde primero a un reclamo social, y segundo ya había subido, recuerden que la tarifa puede revisarse cada año, ¿no? Y es una prerrogativa, es una facultad que tienen todos los transportistas, porque todos los insumos suben, todo el costo de la vida sube, y tenían cerca de 4 años sin haber subido el pasaje en todo el estado de Jalisco. Sube el pasaje, luego hubo una serie de reclamos sociales, desafortunadamente hubo un terrible accidente que
que detona que este proceso que se había marcado para ciertos tiempos se tenga que apresurar, y una de las acciones más radicales fue que el gobernador del estado determinó dentro de sus facultades bajar la tarifa, y con esa tarifa estamos, con la tarifa digamos previa a la que existía, pesos, a la de los 6 pesos, sí. A raíz de todo este tipo de cuestiones se dan cambios, te decía, sí, muy radicales. La cuestión de la capacitación de los choferes. A ver, que eso también era muy criticado, ¿no? Es muy criticado. Hay que entender, cuando nosotros entramos a revisar las rutas, nos damos cuenta que los choferes, que casi todo mundo les cargábamos las culpas de lo que estaba sucediendo en el transporte público, pues nos dimos cuenta, ciudadanía y autoridad, que los propios choferes eran víctimas de un sistema opresivo. Seguían lo que las indicaciones del patrón. No, y había choferes que dormían en las unidades. Trabajaban turnos de 18 horas, dormían el chofer y tenían que volver a trabajar en la mañana para entregar el autobús al siguiente chofer que entraba. Ganaban por liquidación, o sea, si tú vendías boletos ganabas, y si no vendías boletos no ganabas. Entonces esto daba por consecuencia que el chofer, en un nivel de estrés altísimo, sin dormir, en condiciones pues verdaderamente malas, con unidades muy malas, estuviera peleando el transporte, el pasaje de cada ruta. Y aquí era lo que comentaba, cómo se dio esta cuestión de la saturación. Vamos a poner un ejemplo. En una ruta, un mero ejemplo, había 10 unidades originalmente. De esas unidades había, digamos que 10 dueños de esas unidades. Entonces se peleaban el pasaje entre esos 10, ¿no? Decir, ok, tú, y va a ver quién gana más. Pero luego resulta que a alguien se le ocurrió decir, oye, yo quiero circular por esa ruta. Te vamos a autorizar que circules 2 cuadras antes y 2 después, y ahora va a ser la ruta de ser la 1, por decir, era la 1A. La 1A. Que sí las hay, claro. ¿Sí? Entonces la 1A le meten otras 10 unidades que corrían por donde mismo, y entonces competían los 10 entre ellos mismos contra los otros 10. O sea, estábamos hablando exponencialmente un conflicto gravísimo. Y rutas que eran rentables dejaron de serlos porque le metieron muchísimos camiones. Esto es también de lo que cambia en la ley. Se viene todo un proyecto. ¿Cuál fue la observación que se hizo ahí? La observación es que no puede haber, se le llama, no puede haber detrimento, no puede haber una ruta que gane más de otra, debe ser cuestiones proporcionales, las que tengan unos prestadores de servicios y otras. Hay rutas que lógicamente dejan más, y hay rutas que lógicamente dejan menos. Entonces hay un índice sobre el cual el margen de ganancia se marca, pero es una cuestión, digamos, muy técnica. Aquí la cuestión es que no debe haber más unidades dando el servicio que las que el servicio requiere, y esto se marca muy claramente en la ley. Ahora, para que una ruta de las que se van a publicar dentro de poco tiempo tengan el número necesario e indispensable para brindar el servicio, se llevar a efecto un dictamen técnico, se le llama de aforos y frecuencias, de cuántas personas y cada cuánto tiempo deben de pasar. Y en el pasado bloque te decía, nos acostumbramos como usuarios a que en cada esquina pedías la parada y en cada esquina se paraba el camión. Bueno, a lo mejor dentro de los cambios como usuario, será que tendrás que caminar 2 cuadras o 3 cuadras quizá para tomar la parada del camión, como era hace muchos años, sí, que teníamos que caminar a la parada. Pero también, como ya está la ruta 51, ahí que muchos la conocen, que tiene pantallas electrónicas donde se dice el autobús tal viene a tanta distancia, con tanto tiempo, en tanto tiempo pasará. Bueno, hacia allá va, ya se han hecho. ¿Esto va a ser en todas? Por lo menos en las más importantes. En las más importantes, sí. Todas las unidades, también esto se mete en la ley. ¿Dónde está? Hay varios que sobre la ruta del Héroes, 51. La 51, 51 ahí ve. Tienen estas pantallas electrónicas que están de prueba, pero que ya... ¿En las paradas? Ajá, en las paradas. Que se llaman parabuses ahora los que se están poniendo. Habrá rutas que tengan unidades más grandes, habrá rutas que tengan unidades de 100, 120 personas, y en los corredores, por las principales arterias de la ciudad, como Avenida Vallarta, Avenida Hidalgo, López Mateos, Avenida Américas, todas estas avenidas importantes, habrá corredores con unidades, se les llama biarticuladas, inclusive con 2 unidades de estas que van juntas, dependiendo de cuántas personas tengan que recoger y en cuánto tiempo deban de pasar. Es un cambio drástico lo que estamos viviendo. Aquí también hay voluntad de muchos de los transportistas por entender este cambio, porque ya el sistema como estaba no daba para más. Ahora, dentro de los cambios también drásticos es que
Ahora, si usted ve estas unidades de color verde que están circulando por la ciudad, que son tanto del gobierno del estado, del Cistecosome, de Servicio y Transporte, también como de particulares que ya están haciendo la sustitución de sus unidades 2014 y 2015, las verdes que dicen GDL. Sí, que nos quedamos en un inicio como que era como que era solamente ruta del gobierno que sacó y que era un ejemplo modelo de transporte la seguro. La ruta modelo, la ruta 13, ya hubo otra ruta, la ruta 368, que también ya metió unidades nuevas, pero los propios prestadores del servicio, en lo particular, las sustituciones que están haciendo los camiones son camiones 2014 y 2015, y entonces ya salen pintados de color verde. Van a ser verdes. Sí. Se van a unificar, pues. Se van a unificar, todos traen cámara de seguridad, traen 4 cámaras de seguridad, tienen sus asientos señalados perfectamente, los que son de color amarillo, que son para grupos vulnerables, así se determina, son personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas y niños. Sí, esos 4 grupos vulnerables tienen el derecho a utilizar esos asientos exclusivamente. Sí, y nadie más los puede utilizar más que es la misma capacidad que los camiones que veíamos. Estos salieron unos más nuevos, más grandecitos, o sea, ya hay unos más grandes, y todavía hay más autorizados para que haya más grandes con mayor capacidad. Licenciado. Pero como mujeres, el tema está en que pueden exigir como mujeres embarazadas estos asientos. Tal cual. Permiso, ¿verdad? Así es. Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos aquí con más del tema, y sus llamadas también, sus comentarios son bien recibidos. Estamos de regreso aquí en Magazine, son las 2 de la tarde con 35 minutos. Voy a, para no se me acumulen todas las llamadas, voy a dar o seguir con los comentarios a la pregunta de cómo ven el transporte público. Las que están llegando aquí directo a cabina. Pati Covarrubias dice, sería bueno que el transporte público trajera cámaras de video y sensores de movimiento que en los parachoques, en los parachoques no traen video, las cámaras de video traen 4 cámaras de video. ¿Ya están todas con esto o están empezando a modificarse? Todas las unidades nuevas, las verdes. Ya las verdes ya traen. De las unidades que están circulando y que han sido objeto, no sé si recuerdas el concepto de la revista mecánica, tienen que pasar la revista mecánica los camiones, conforme se van venciendo se les van pidiendo estos requisitos. Y uno de los requisitos para que puedan subir la tarifa, cuando en su momento se dé, es que todas las unidades deberán tener estas cámaras de seguridad junto con otros complementos. Pero van adentro las cámaras, van adentro, ¿no? Va una hacia afuera y las otras hacia el chofer y al pasaje, así es. Emilia Barba, no he visto mejoras en el transporte público en cuanto al trato, es lo que dice ella. Ofelia Quesada, he visto que el transporte ha buscado cambiar y beneficiar a las personas. Rosario Partida, el transporte está malísimo, sucio y muy grosero los choferes, más con las personas de la tercera edad, no dan la parada, ojalá de verdad los capaciten. ¿Qué hay de la capacitación de los choferes? ¿Cómo están ustedes supervisando, pues que realmente estén en esta cuestión de quien maneja el camión, el autobús, pues que realmente sea una persona pues educada, que cumpla con las normas? Sí, el problema es que se les daba una supuesta capacitación de 8 horas y cualquier persona podía, con una licencia de chofer del transporte público, podía manejar. Desde los 18 años. Uno de los primeros cambios es que para poder ser chofer del transporte colectivo, deberán de tener cuando menos 22 años de edad y demostrar que tienen 4 años de experiencia, o sea, que su primer licencia haya sido de chofer y que hayan manejado esos 4 años, que tengan un récord limpio, y entonces sí podrán aspirar a los 22 años a ser conductores de una unidad del transporte público. Otro de los cambios es que de esas 8 horas pasa a cuando menos 70 horas de capacitación, y todos los choferes que están actualmente brindando el servicio y que sus rutas serán certificadas ya pasaron esta curso de 70 hasta 120 horas dado por instituciones públicas y privadas. Estamos hablando de la Universidad de Guadalajara, escuelas particulares y grupos también de transportistas que se organizaron, pero tuvieron que acreditar las materias que conforme se publicaron inclusive en el periódico oficial. Deben de estar uniformados los choferes, deben de tener un gafete que identifique al chofer.
como tú iniciabas en el programa, es gradual, no es de golpe y porrazo, no es algo que se vaya a hacer de inmediato, pero sí estamos sobre hablando todo con las unidades ya la renovada. Sí, ya con lo que se está renovando, con lo que está cambiando ya, para poder circular deberán de acreditar todos estos requisitos que ya les comenté. Es decir, todavía, entonces por eso también todavía podemos ver choferes groseros. Bueno, es que estás hablando que son más de 5,000 unidades circulando en el área metropolitana. Sí, cada unidad, cuando menos, requiere 2 choferes para poderla dar el servicio. Entonces estás hablando de un universo cercano a los 10,000 personas que están dando el servicio. Otra de las cuestiones es que cualquier chofer que tenía un accidente grave o que tenía algún conflicto con una de las empresas que daban el servicio, podía cambiarse de inmediato a otra y seguir dando el servicio. Hoy se lleva ya un récord de los choferes, conformidad a cómo vayan actuando y a su licencia de chofer. Entonces sí hay muchos candados que se están dando. Y escuchaba que hay quejas en el servicio. Pueden enviar un tweet a la Secretaría de Movilidad, pueden llamar a los teléfonos de denuncia a la Secretaría de Movilidad. Necesitamos identificar, que nos ayuden a identificar el mal servicio. Todas las unidades tienen unos números adelante, a los lados y atrás, que son los números económicos. Así es, en el boleto también. Con que nos digan el número de la ruta, el número de la unidad, el día y la hora que donde fueron mal atendidos o que fueron víctimas de algún maltrato, nosotros procedemos a sancionar a esos choferes. Y estamos muy duros con eso. ¿En teléfonos, qué teléfono están usando o destinando para recibir? Tenemos el teléfono, si gustan apuntar, es el 01800 52 38 699. Lo repito, es 01800 52 38699. Este es el número de quejas directo con el que ustedes pueden hacer del conocimiento de la Secretaría de Movilidad cualquier irregularidad que estén recibiendo por parte de los choferes. Y si un chofer, pongamos el caso que desafortunadamente se ha dado, va tomando alcohol, porque se ha dado, o si un chofer se baja y golpea a una persona, que también se ha dado, de inmediato, si nos hacen la denuncia telefónica, nosotros enviamos una patrulla de reacción, una patrulla o una motocicleta, de inmediato se le detiene. Y hemos detenido inclusive algún chofer que se ha querido ir, lo hemos detenido a las cuadras, porque este tipo de denuncias nos permiten acabar con el mal servicio que existe por algunos choferes, no todos, porque también hay choferes buenos. ¿El Twitter cuál es? El Twitter es el de la Secretaría de Movilidad, arroba Secretaría de Movilidad Jalisco, y hay otro que es Transportejal, que digamos es también de los directos con los que llegan a ustedes, con los que nos llegan a nosotros. María Elena Anaya dice: tomo mucho la ruta 24, seguido se van por otro lado, sabiendo que llevan una ruta y nos dejan más lejos. Sí he visto algunos camioneros que ya saludan, sobre todo el de la ruta 622, pero aún faltan mejoras. Sí, es un proceso gradual, pero qué bueno que ya se empiezan a notar. De las rutas que empezaron a cambiar, por ejemplo, me decía la 51, ya está la 51 ahí ve, está la 620, está la del gobierno, que son la 368, que es la ruta modelo, la 13, y varias de las rutas de Sistecosome. Está también la 622, que ya trae unidades nuevas, unidades que son fácilmente identificables porque son de color verde. Okay. La intención es que todos se unifiquen así. Sí. Yo le preguntaba, perdón que lo interrumpa, licenciado, pero me parece importante sí decirlo. Le preguntaba al licenciado Oscar, bueno, ¿y cómo van a estar comprobando que ya todos estén en marcha y en norma, y lo van a controlar a través de las concesiones y las renovaciones de la concesión? Es en dos vías ahí también. Una es que todas los que tienen una concesión de transporte colectivo de camión tienen una temporalidad específica, su tiempo se les vence. Tienen que ir a renovarla y cuando se les renueve, entonces se les exige una unidad nueva. O todas las unidades tienen hasta 10 años de uso y posteriormente, aunque esté en vigencia su concesión, deben de renovar la unidad. Forzosamente, al renovarla será una unidad nueva. Y cuando dice unidad nueva también implica pues todos los requisitos de chofer. Con todos los requisitos de ley, sí, con todos. Leticia Jiménez, hay camioneros que manejan de forma imprudente, se atraviesan a vehículos. María Jesús Aviña, el macrobús no ayuda mucho, el piso por donde circula no está de buena calidad, trae problemas. Señora Ana Rosa,
hay camiones nuevos que parecen sonajas de tanto ruido. ¿Qué tipo de calidad compran? Bueno, son camiones nuevos. También sabe que sucede mucho, desafortunadamente hemos visto que unidades nuevas que están circulando a los 15 días luego traen los asientos rotos o asientos rayados, y eso es depende también cuestión de nosotros una cuestión de cultura del propio usuario. Sucede también como cuando renuevan las unidades deportivas y al mes ya están grafiteadas, ya están llenas de basura, y también tiene que ver... Y es muy triste porque, sí, claro, la forma de... Por parte de nosotros, Claro, ya estoy hablando aquí exclusivamente de los usuarios. Es muy triste que haga una persona que está queriendo dar el servicio con unidades nuevas, que le pone las cámaras, que le pone estos letreros electrónicos que también ayudan mucho para identificar la ruta, y bueno, todos los implementos de la ley, y que luego se los roban. Porque también resulta que hemos... Lo que pasa es que también, bueno, llegan las unidades a zonas... donde hay mucha delincuencia, sí. ¿no? Y luego, y otra, pues el deterioro normal de una unidad que está circulando durante cerca de 16 horas al día, cuando menos, pues también no es lo mismo un carro particular que circula unas horas a una unidad de transporte público que está sujeto a estos malos pisos, inclusive por el tiempo de lluvias, que pueden aflojar un poco las carrocerías, ¿no? Sobre la cuestión también de esta, denuncias de algunas personas de la tercera edad que decían que no se estaban aceptando los trasvales, por los cambios que hubo y todo eso. O sea, sí. Los transvales, los bienevales llamados, los bienevales tienen se van a recibir hasta el 31 de este mes, porque todavía hay escuelas o instituciones educativas que tienen que están en clase, y posteriormente se dará de conocer cuándo vuelven a tener vigencia. Las personas personas adultos mayores que sean los que no les están dando el servicio pueden denunciar y nosotros actuamos. Igual a los teléfonos que me dijo, y ahorita vamos a repetir después de la pausa comercial. Vamos a la pausa. Regresamos aquí a los micrófonos de Magazine por el chat. Tengo aquí algunos comentarios también que me están llegando. Aide Gómez dice, a mí sí me han tocado 2 o 3 choferes educados. Claro, entre el mundo de choferes es una mínima cantidad. Lo que más molesta es que son groseros con los estudiantes cuando les muestran sus trasvales o bienevales. Y no se diga con las personas de la tercera edad. Sí es muy importante una buena capacitación para que tomen conciencia al respecto. También dice que por otra parte también me he topado con usuarios groseros y con una pésima educación vial, que ahorita lo que estábamos justo comentando fuera del aire con el licenciado Oscar. Claro, está la parte también del transporte, del transporte, pero también esta parte del usuario, aparte de que a veces no tenemos la cultura, no digo todos, pero hay quienes no tienen la cultura de cuidar las unidades. Si están viendo que se están cambiando y están nuevas, cuidémoslas. También los mismos usuarios de repente reniegan porque nos acostumbramos malamente a que iban en friega, ¿no? Rápido. Muy rápido los camiones. Y ahora como no avanzan, ya entonces se reniegan porque Por ejemplo, no avanzan. La ruta 638, que es de las más, la 368, de las más emblemáticas, la del accidente que tomó el gobierno del estado. Por el periférico. Sí, pues es una ruta que va a la velocidad permitida. Sí, la velocidad permitida de los autobuses es dentro de la ciudad 50 kilómetros y fuera del periférico hacia las áreas vecinas es de 60 kilómetros. La gente se enoja porque van lento. No, porque nos acostumbramos. Porque nos acostumbramos durante muchos años a que el transporte público andaba muy rápido y pues llegabas a lo mejor más rápido a tu casa. Y reitero el punto, se acostumbró uno a que en cada esquina se paraba. Lo que me cuando dice antes aquí, había nos acostumbramos paradas. y se enojan porque quieren que los bajen en donde ellos desean. Exactamente. ¿No? Y en lugar de caminar 2 cuadras, uno quiere bajarse en la esquina que queda más cerca del lugar al que va. Y luego le recuerdan a la mamá al chofer porque no le dio la parada donde él quería, ¿no? Pero lo bueno es que ya está cambiando esto. Mira, ya de las llamadas que has recibido, de los comentarios, ya se comienza a percibir también de quienes han visto este cambio. Reitero el punto, el cambio es gradual. El cambio, estamos hablando de un universo de más de 10,000 choferes, de más de 5,000 unidades, únicamente en el área metropolitana de Guadalajara. También en el resto del estado, en las poblaciones de más de 50,000 habitantes, se va a presentar este tipo de camiones
como los que están circulando en Guadalajara, camiones nuevos. Y en las ciudades más pequeñas habrá autobuses a lo mejor más pequeños, pero también procuraremos que sean nuevos. Las áreas metropolitanas de Puerto Vallarta y de las Ribera, la Ciénega de Chapala, todos estos se van a hacer corredores y ya estamos en un proceso de pláticas y conversaciones, negociaciones con todos los prestadores de servicios para la renovación de las unidades. Esto es algo que es muy grande, pero también muy grande fue el reto de cerca de 30 años con una ley que no fue modificada y 18 años sobre todo en los que se nos dio una anarquía terrible en el transporte público. Que también a lo que se le apuesta, me imagino que a largo plazo es que podamos, ojalá, tener unidades donde las personas que somos automovilistas nos invitan entonces a dejar el automóvil y decir, sí, pues me subo al camión porque pues, eso es algo muy importante que no hemos tocado. Mira, la línea 3 del tren ligero va a venir a articular todo el sistema de transporte público, porque va a atravesar la línea 1, la 2 y el macrobús, y va a salir desde Tezistán casi, ahí por el antiguo camino al hospital, y hasta la central camionera nueva. Y de ahí se desprende también que todos estos corredores que se están creando, que muchos de ellos ya están funcionando. Por ejemplo, el sistema que tú podrías utilizar es subirte al tren ligero, bajarte en una estación de trolebús, poder utilizar otra de las líneas de tren ligero si tú así lo consideras, o bajarte o subirte del macrobús, y todo este sistema ya está conectado. Lo que estamos haciendo ahorita es articular lo que es la línea 3, y de ahí se desprenden todos estos nuevos corredores y toda esta redefinición de las rutas. A lo mejor no vemos tantas unidades, pero sí unidades de más capacidad y con tiempos y frecuencias establecidos. Tienen sistema GPS, ya todas las unidades por ley requieren de un sistema GPS y un sistema que graba todos los movimientos tanto de la unidad como del video. El asunto de las personas con discapacidad, que también era una queja constante también de las personas con discapacidad, que tardaban mucho en esperar a una unidad que pasara acondicionada para subirla a lo mejor con silla de ruedas, y a veces pasaba la unidad y no le daba la parada, ¿no? Entonces también cómo está bien esta parte para ellos. Aquí se hizo una modificación. El 10% de las unidades que estén circulando por ruta, por ley, deben de, pongo un caso, una ruta que tenga 20 unidades forzosamente requiere tener 2 unidades de para personas con discapacidad, pero si tiene 15, de todas formas requiere tener cuando menos 2. Y así gradualmente, si son 30 serán 3. Aquí la cuestión es que al saber nosotros los tiempos en los que va a pasar la unidad, ya no tienen que esperar una hora el señor o la señora que vaya en la silla de ruedas a qué hora va a pasar se les ya conocen como ambulancias acá en el argot del transporte, estas unidades para personas con discapacidad, y va a llegar la persona y la va a poder utilizar. Pero en el interior de las unidades, y reitero un punto que había tocado antes, el mínimo es el 20% de los asientos son para grupos vulnerables, mujeres embarazadas, niños, personas adultos mayores, personas de la tercera edad y personas con discapacidad. Y eso solamente ellos los pueden utilizar. Dice llamada anónima, la ruta 368 traen los camiones muy limpios y con excelente servicio. Hay que cuidarlos. Fueron los primeros que se así es. ¿no? Bueno, fue la 13, la primera. También tengo otra llamada anónima. Dice la ruta 275B, número 8448, no me aceptó el Bienevale porque me dijo que el jefe no lo acepta. Bueno, si gusta me llevo, ojalá tuviéramos los datos de este usuario, porque... Me puso aquí Vic, no sé si quedó incompleto o así te lo dijo Brenda. Vic, pues ojalá Vic nos pueda llamar de nuevo para que se lleve bien, aprovechando que está licenciado aquí, se lleve bien los datos. Todo esto repito el punto, necesitamos, ¿no?, el número de la ruta, el número de la unidad, bueno, el día y la hora en que fue este porque tienen diferentes trabajos. Sí, tienen diferentes choferes y pues también diferentes horarios de trabajo. Dice Marcela Franco, no solo hay que criticar al chofer, sino también a la gente que se sube sucia y no respeta. Es un trabajo de todos. Es de todo. ¿No? Es un cambio de cultura, Sí. Es un cambio de cultura, y en esto nos implica a todos, tanto autoridad como prestadores del servicio como usuarios del servicio. Ya casi nos vamos. Me gustaría que repitieran, licenciado, nuevamente el teléfono y el Twitter de denuncia para pues los usuarios que quieran reportar algo, sí que tengan en mente que tienen que tener el número de la unidad, el número de la ruta, el la día hora y la hora. Y el día, ¿no? Así es, eso sí es lo que es necesario para poder proceder. El teléfono, apúntenlo, es 01800 52 38
38699. Repito, es 01800 5238-699. El Twitter es @movilidadjal. Repito, es @movilidadjal y el de @transportejal. Por ahí también, bueno, de hecho le decía al licenciado que ahora también con los dispositivos móviles que todo el mundo trae, digámoslo así, de alguna manera también todos nos volvemos vigilantes del servicio. Sí, nada más que no lo tomen cuando vayan manejando, porque también luego nos mandan, no manejen y te... No, me refiero a los usuarios, sí, claro, que van arriba de la unidad. Nos ha ayudado en muchas ocasiones. Nos ha ayudado en muchas ocasiones para poder determinar alguna sanción. Exactamente. Entonces, bueno, cuando eres usuario y quieres a lo mejor reportar así, no sé, yo un día veía, por ejemplo, siguiendo los twitters que a veces circulan por ahí, veía de que miren este camión que se le ve, trae un agujero en el piso y se veía el piso de la calle, ¿no? Sí, entonces, sí. Con foto y todo la mandó, pues, y decía ahí la unidad y la ruta y todo, ¿no? Sí, pero... sí nos ayuda y tenga la certeza de que cuando son cuestiones graves, nosotros actuamos de inmediato. Reitero el tema, si algún chofer va alcoholizado, si va manejando temerariamente, lo ponemos detener en el momento, y si es alguna de las quejas que, bueno, a lo mejor no son tan graves, pero que sí son necesarios de supervisar, también lo hacemos. Ya para terminar nada más, esto que estuvimos hablando, entonces, ¿para cuándo se estima que todo esté ya unificado? Bueno, el proyecto es de toda esta administración. Nosotros pretendemos dejar por lo menos la gran mayoría de las rutas del área metropolitana y de las principales comunidades del estado de Jalisco, municipios de más de 50,000 habitantes, con un sistema moderno de transporte público, un sistema que sea el que merecen los jaliscienses y no lo que estábamos recibiendo que no era el que merecíamos todos los jaliscienses. Pues el licenciado Oscar Javier Mora Esquivias, director jurídico del transporte público de la Secretaría de Movilidad Jalisco, le agradezco mucho el que haya venido aquí a Radio Mujer. Muchísimas gracias. A atender ahora sí que este tema y que nos pudiera platicar e informar pues cómo estamos, ¿no? Y bueno, sabemos que pues es poco a poco. Estamos caminando, sí, estamos caminando y más, poco, cada vez irán viendo más cambios. Claro. Bueno, pues le agradezco mucho, esperemos que no sea la primera ni la última que nos visite por la acá. Primera sí es, pero la última espero que no. Espero que no, tampoco yo. Muchas gracias, licenciado. Gracias a ustedes. A ustedes también muchas gracias por atender este programa Magazine. Yo soy Gloria Frías, mañana en punto de las 2 de la tarde. Te esperaré con más mañana ya viernes, hablando de la integración laboral en personas con discapacidad aquí en el programa. Vamos al canal Continental de Noticias y te quedas a continuación con los espectáculos aquí en La Cuerda en Radio Mujer. Muy buenas tardes.